A mi derecha está Sergio Roldán. Sergio también es abogado, fue director nacional de acciones judiciales y fue director nacional, de la Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, coordinador nacional de reparación y atención a víctimas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Sergio es experto en restitución de tierras, es asesor del Consejo Noruego para Refugiados, de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, del Centro de Memoria Histórica y de varias agencias nacionales e internacionales en temas rurales. Además, Sergio es profesor de restitución de tierras en la Universidad Externado de Colombia. Doy la palabra entonces a Sergio Roldán. Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias a la Universidad Nacional, a la Unidad de Restitución, de Justicia, a la Cooperación Suiza y a la Cooperación Sueca por este evento tan importante. Ayer escuchamos experiencias internacionales, Bárbara nos dio bastantes elementos, Bernadette también nos dio otros y Aneki hoy nos está dando, y creo que eso me releva un poco de hablar de la experiencia internacional. Solamente quizás decir que la restitución en los últimos 10 o 15 años en las experiencias internacionales ha adquirido mucho más vigor, ha sido mucho más vigorosa. El principio de la justicia restitutiva, en esa línea dura de la cual hablaba Aniki, ha ganado mucho espacio, sobre todo en contextos de conflictos armados cuyas causas son los problemas étnicos, los problemas de ocupaciones de otras históricas, o de un sistema comunista a un sistema capitalista, pero finalmente, y con Scott Leckey lo voy a decir en un estudio que le hizo, un artículo reciente, bueno, no tan reciente, él dice, la restitución es como el mecanismo preferente que los estados han perseguido para poder satisfacer las expectativas y los derechos de las víctimas. Ese mecanismo preferente entonces marca una línea muy concreta para los jueces y para los funcionarios que en Colombia operan la restitución. Y es, digamos, ante un dilema entre qué hacer con un segundo ocupante o un reclamante que está solicitando la restitución, pues el primer examen que debe hacer el funcionario judicial es, bueno, primero tengo la obligación de restituir, esa es mi obligación principal. Lo que pasa es que empiezan a ocurrir otro tipo de fenómenos que empiezan a mover la balanza entre la justicia restitutiva y la justicia distributiva. Y ahí, frente a esos fenómenos, comienzan a surgir dilemas difíciles, sobre todo en contextos de posconflicto, en contextos en donde perseguimos la reconciliación y en donde pretendemos, a través del mecanismo de reparación integral, transformar situaciones de exclusión históricas hacia una situación de goce efectivo de derechos. También decirles que, sin embargo, a pesar de la restitución como un mecanismo preferente, comienzan a abrirse campo en las recientes doctrinas, elementos que tienen que ver con la paz y con la reconciliación, y elementos que empiezan a imponer mecanismos de reconciliación a ciertos problemas que se presentan en los diversos contextos. Yo quisiera, antes de entrar a abordar este tema, hablar de tres aspectos que son fundamentales para Colombia. En primer lugar, el consenso de que la disputa por la tierra es histórica y está en las raíces del conflicto armado.
y pues habría que hacer historia y el tiempo no nos lo permite, pero sabemos de reformas agrarias de 1936, reformas agrarias en el año 61, hubo una contrarreforma hecha por los terratenientes, en el 70 hubo una contrarreforma a esa reforma del 61, en el 90 hubo una contrarreforma a la reforma del 89, la ley 160 del 94, que es la que rige el mundo rural en Colombia, es una ley que no ha podido ser aplicada efectivamente, y luego los fenómenos que encontramos recientemente de penetración de grupos armados ilegales en las entidades que tenían que operar el mundo rural. Sabemos de muchos funcionarios públicos del INCODER que fueron hoy están sometidos a causas penales porque en complicidad con notarios, con registradores y con grupos armados ilegales despojaron de su tierra a campesinos que en algún momento fueron adjudicatarios de esas reformas agrarias y de esos mecanismos redistributivos de la tierra que están en la Carta Política como nuestra cláusula de Estado Social de Derecho. Entonces el conflicto sobre la tierra es histórico, A eso sumamos un 53% de informalidad en los predios, un interés de los terratenientes de no formalizar, porque formalizar significa pagar un impuesto predial, y en tal sentido encontramos propiedades de 80.000 hectáreas que no pagan impuesto predial en Colombia. Y que quizás sea ese uno de los mecanismos que persuada a los terratenientes, al latifundio, de entregar tierras cuando llegue un Estado y les cobre la factura anual del impuesto predial y ellos hagan su análisis de costo-beneficio y digan, ya no me es económico tener 80.000 hectáreas de tierra. Ustedes lo conocen en los Montes de María, lo pueden recorrer a lo largo de las carreteras colombianas, cantidades de predios con una o dos vacas, gigantescas extensiones de propiedad inútiles. Las leyes de reforma agraria han indicado que existe en la propiedad rural dos elementos fundamentales, la función social y la función ecológica, y que frente a un latifundio que tenga el 30% de improductividad, es posible que el Estado intervenga para poder expropiar y para adjudicar esos terrenos a campesinos que no tienen tierra. Este tema histórico de la tierra es clave también mirarlo porque los campesinos frente a esta concentración de la tierra han tenido que apelar a zonas de colonización, a tumbar selva en zonas muy apartadas del país, o incluso han tenido que subirse a las montañas. Para los que no son de Colombia, ustedes deben saber que el país, Colombia, tiene un accidente geográfico que lo hace muy diferente al resto de países del mundo. Dicen incluso que la geografía colombiana es una de las geografías más complejas del mundo. Son 3 cordilleras, hagan de cuenta 3 gigantescas murallas que separan las diversas comunidades. El 70% de la carga que entra al país entra por un puerto del Pacífico, que debe un camión de ellos remontar una cordillera, bajar al Valle del Cauca, donde están las tierras más ricas del país, luego remontar la cordillera central para volver a bajar al Valle del Tolima y finalmente remontar la cordillera más gigantesca que es la cordillera oriental en donde estamos parados, para llevar al mayor mercado que tiene Colombia, que es Bogotá, 8 millones, dicen que 11 millones, los productos que importamos del exterior. Entonces ya encontramos que hay una gran complejidad en un Estado central que está aquí, como el príncipe que está en la torre más alta, en la película de Shrek, que hay que irla a rescatar a la princesa. Bueno, pues nuestro gobierno es un gobierno tremendamente centralista, un vacío de Estado, que es el otro elemento que yo quisiera poner de presente a la hora de abordar los problemas de Colombia, ausencia de Estado en la periferia, en esas zonas rurales, ausencia de ley, ausencia de autoridades legítimas, penetración de grupos armados en esas autoridades, un Estado central que ha usado, o una élite central que ha usado el territorio como un enclave
de extracción de recursos y de materias primas, que ha favorecido inversiones extranjeras, quizás en contra de la economía nacional, quizás en contra de los intereses del pueblo colombiano. En fin, ausencia de Estado que permite que haya grupos armados que tomen posesión de un territorio, y ese es el otro elemento que yo quisiera que ustedes tomen nota, porque nuestro conflicto armado es un conflicto prolongado. Estamos hablando de más de 50 años de las FARC y de los grupos guerrilleros del ELN. Ese conflicto prolongado hace que se construyan unos tejidos sociales en torno a una ley, a la ley de la guerrilla, a la ley, al código fusil, que es lo que yo digo, en vez del código civil, el código fusil, que es el que rige, digamos, las relaciones en esas periferias. Entonces, viendo estos tres elementos que son claves, vamos también a tener que tener en cuenta que muchas de las ocupaciones secundarias en Colombia van más allá de 17, 20 años, ¿no es cierto? Y voy a referirme entonces a la experiencia que tuve con ONU Derechos Humanos recientemente en Alto Tillabá, Meta, en el departamento del Meta, una zona supremamente alejada del centro del país, dominio de las FARC en los años 80, cuando las FARC asume la coca como una de sus estrategias, obliga a los campesinos a sembrar coca. Muchos de ellos se niegan a entrar en esa dinámica y entonces venden a su vecino, a su compadre, a su amigo la tierra. Ellos dicen, porque me entrevisté con los segundos ocupantes, nosotros nos quedamos aquí a resistir, y resistimos durante estos 17 años, y hoy resulta que nos van a desalojar y tenemos que irnos, cuando ya tenemos una productividad consolidada por este tiempo, tenemos unas relaciones de vecindad, tenemos unos tejidos sociales, tenemos toda una productividad. Y yo le digo una cosa, me decía uno de ellos, yo conozco a la señora que está reclamando esta tierra, y ¿sabe qué me ha dicho? Que ella no va a volver, que probablemente cuando lo pueda hacer, a los 2 años, que es lo que la ley permite, venderá esa propiedad. Y en esa medida, el dilema tan grande para un juez que tiene que desalojar un campesino, porque estamos hablando de ese perfil, un campesino que tiene una productividad en el campo consolidada y que probablemente tenga que sacarlo de allí para entrar a una persona que perdió ese arraigo con la tierra, ese arraigo con la productividad, y que quizás para el saldo que deba arrojar el resultado, pues vamos a encontrar que la política de restitución es bastante ineficaz. Ese es un dilema difícil de resolver, y estaba hablando yo de un caso que involucraba a 8 segundos ocupantes en el departamento del Meta, pero han surgido, y esto es algo que ustedes también tienen que saber. La ley de víctimas, la ley 1448, no contempló un tratamiento para los segundos ocupantes. Y no fue un descuido, porque recuerdo en 2009 haber participado en un comité técnico interinstitucional de más de 14 entidades en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, construyendo algo que se llamó el Programa de Restitución de Bienes. Y en ese programa de restitución de bienes que fue lanzado al país, publicado, en esa publicación hay más de 20 páginas dedicadas al tema de los segundos ocupantes. Es decir, desde entonces sabíamos que el fenómeno de los segundos ocupantes iba a ser una regla, como lo ha sido en el mundo entero. Los segundos ocupantes han sido el principal obstáculo para llevar a cabo la restitución. Quizás por razones fiscales no se incluyó en la ley de víctimas, y quizás el legislador y quienes manejan la hacienda se negaron a ver esta realidad, quisieron cubrirse sus ojos y pensar que se podía pasar por alto esto, y aquí estamos, que los jueces tuvieron que empezar a conocer de estas causas, los jueces de restitución. Por el otro lado, la unidad de restitución tuvo que enfrentarse al surgimiento de casos en donde hay más de 600 segundos ocupantes en una misma zona,
a enfrentarse a casos donde hay un barrio entero que habría que desalojar si se trata de hacer valer la restitución como mecanismo preferente, y en esa medida la unidad de restitución reacciona y expide un acuerdo en el 2015, el año pasado, porque los jueces no tenían una habilitación legal para ordenar medidas humanitarias para los segundos ocupantes, de modo que sale el acuerdo 021. Es un acuerdo administrativo, y aquí es algo que me parece chévere contarles, porque ahí es donde empiezan a patinar entre la justicia ordinaria y la justicia transicional. Los jueces no veían que un acuerdo surgido de una entidad administrativa fuera vinculante para ellos. Ellos querían que fuera una ley, que eso debía ser a través de una reforma legal. Y bueno, aquí estamos en un proceso de justicia transicional. Y para ellos ha sido difícil entender que se aparta de la justicia ordinaria, y que la justicia transicional, como lo define la ONU, son todos los mecanismos que un Estado puede y debe tomar para resolver o superar situaciones de violaciones masivas a los derechos humanos. Todos los mecanismos. Es un Estado excepcional, claro, que tenemos que resguardar los principios internacionales de derechos humanos, que tenemos que resguardar, claro, la democracia y el sistema de pesos y contrapesos, pero en situaciones como las que nos presentan los segundos ocupantes es necesario comenzar a ponderar, comenzar a utilizar otras herramientas que no necesariamente provenían de la ley. Entonces los jueces se negaban a aplicar este acuerdo 021. Muchos tribunales, bueno, son 5 tribunales, 2 o 3 tribunales de este país se negaron a aplicar este acuerdo. Hasta que al final el gobierno nacional expide un decreto, el 440 de 2016, y tras ese decreto la unidad queda habilitada para reglamentar un tratamiento a los segundos ocupantes. De manera que hoy día tenemos un cuerpo normativo que reconoce unas medidas de atención a los segundos ocupantes, de atención, no de reparación. ¿Ok? O sea, estamos hablando de solidaridad, no de responsabilidad. Y en esa medida, esos mecanismos de atención suponen brindarle al segundo ocupante, que es reconocido en un fallo judicial, tiene que ser reconocido para poder ser acreedor de estas medidas, un predio, dice un predio equivalente, pero la verdad no es que es muy equivalente. Es hasta una unidad agrícola familiar. Es una medida que se tiene en Colombia y supongo que en muchas partes del mundo. Cuando hacen procesos de reforma agraria, la unidad agrícola familiar, el concepto es aquella unidad que permite a la familia remunerar un salario mínimo y tener un excedente de otro salario mínimo para poder recapitalizar. De manera que a uno en la reforma agraria le entregan en el Meta, que son extensiones gigantescas, quizás 1000 hectáreas, extensiones enormes, pero en otras partes la unidad agrícola familiar es 22 hectáreas. Entonces, la norma esta entrega un predio, que no puede superar la unidad agrícola familiar de la zona en donde se va a entregar ese predio. Eso tiene algunos problemas de justicia, porque a veces el predio, como decía Nique, es más grande, el predio el cual que tengo que desalojar es mucho más grande al que me están ofreciendo, y en esa medida, pues, a pesar de los problemas de justicia, es en equidad. Nosotros no podemos financiar el pago de predios equivalentes idénticos, porque si no, no alcanzaría para dar respuesta a más de 90.000 causas que están hoy solicitadas en la unidad de restitución. Debe haber una racionalidad en el Estado colombiano. Esa tierra se entrega con una vivienda. También está previsto la entrega de una vivienda, está prevista un proyecto productivo y está prevista la asistencia técnica o el acompañamiento. Un vacío del Estado en todos los procesos de reforma agraria fue entregar la tierra a los campesinos y jamás acompañarlos técnicamente. Aquí se supone vamos a superar o vamos a no repetir esas ausencias del Estado. Esta vez parece que vamos a acompañar a los campesinos para que consoliden una productividad. Pero
si bien esos fallos judiciales que se han dado ya han reconocido la condición de mujer, la condición de hombre mayor de edad, la condición de víctima o la condición de que es desplazado o incluso que no participó de los hechos de violencia, que no estuvo involucrado, que incluso compró de buena fe, no exenta de culpa porque la ley nuestra exige una buena fe cualificada, pero por lo menos una buena fe simple, ¿no es cierto? Incluso los fallos han dicho, el opositor conocía el contexto de conflicto, el opositor conocía que sobre esta zona hubo desplazamiento, el opositor conocía la necesidad, el estado de necesidad en que estaba el vendedor, y aún así, viendo su condición socioeconómica, ha ordenado medidas de atención a los segundos ocupantes. Digamos entonces que el criterio fundamental es la condición socioeconómica. Ese acuerdo entonces abre un nuevo actor en el proceso de restitución, que es la Defensoría Pública. Ese acuerdo prevé que los defensores públicos representarán los derechos de los segundos ocupantes en el proceso de restitución. Se espera que no sea un contencioso, que no sea un proceso adversarial, se espera que sea un proceso más bien de asistencia y representación judicial, más no un proceso en donde el opositor, o sea, es claro que debe tener una representación, pero cuando se brinda la Defensoría Pública, lo que se busca es caracterizar la condición socioeconómica del segundo ocupante y poder proponerle al juez unas medidas adecuadas a su condición. Entonces, en muchos casos el segundo ocupante no querrá volver a retomar su vida agrícola, querrá una casa en una ciudad, en fin. Se trata entonces de poder resolver esos casos viendo la condición de la persona y tratar de acertar en unas medidas adecuadas que le permitan superar su condición vulnerable. Me quedan unos 3 o 4 minutos, espero que en las preguntas podamos ampliar los contextos, pero lo que quiero al finalizar es decir, bien, ya tenemos resueltos unos criterios judiciales, pero ahora nos falta resolver casos como de barrios enteros, en Tibú, norte de Santander, en Barranca Bermeja. Son barrios enteros donde hay 500, 600 familias, los casos por todos lados están reproduciendo gran cantidad de segundos ocupantes. El desafío es, ¿podrá el Estado financiar todas estas necesidades? ¿Hasta qué punto el Estado podrá abarcar con oportunidad el tema? Porque es que uno de los grandes retos es evitar que la persona pierda su hogar. Si la persona sale desalojada por cuenta de que hay que restituir, y ella va a estar debajo de un puente en condición de desplazamiento, creo que ahí vamos a tener nuevamente problemas. De manera que, y cierro acá, la justicia distributiva nos va a imponer acompañar los procesos de restitución con grandes bancos de tierras. Y esos grandes bancos de tierras pasan por bien un pacto nacional en donde el latifundio y los terratenientes dicen, hey, ok, entrego yo a este propósito tal porcentaje de mis tierras. Eso podría hacerse pacíficamente, pero ustedes han visto que no ha sido muy pacífico, los temas con Fedegan, con los ganaderos, con estos grupos anti-restitución, 700 amenazados, reclamantes de restitución amenazados, etcétera. Lo ideal sería en un contexto de paz, que los terratenientes dijeran, hombre, vamos a aportar porque se trata de corregir. ¿Por qué vamos a restituir a campesinos que están en zonas alejadas en la montaña, en donde es difícil llevar educación, salud, vías, acceso, productividad? ¿Por qué no corregimos eso? ¿Por qué no recuperamos los bosques de esas montañas y por qué no entregamos a campesinos tierras planas, cercanas a la infraestructura, cercanas a los circuitos de producción? Es un tema de política pública y no de contienda interpartes en un proceso de restitución.
de tal manera que, así como ocurrió en Hungría, en donde el énfasis más que en la restitución fue tener un impacto social mucho más grande para justamente poder evitar los conflictos, ¿por qué no pensamos entonces en que Colombia podría tener un enfoque de la restitución que incluso en los acuerdos de La Habana ya lo han dicho? La restitución se va a acompañar del retorno y de los procesos de reparación colectiva. Entonces hace falta una gran chequera, unos grandes recursos, pero más que eso hace falta la decisión del Estado de emprender por una vez y con seriedad los procesos de expropiación, los procesos de extinción de dominio, los procesos de reforma agraria. Y lamento el tiempo tan cortico, pero ojalá tengamos oportunidad de hablar en las preguntas. Gracias.